Y pues con eso podemos pasar a un tema que me gusta a veces, que poco se habla de eso. De hecho, se pone en contra de la iglesia, ¿no? A veces que dicen, es que la política y la iglesia pues no se llevan, no tienen por qué llevarse. Pues ahí sí medio me choca algo en la cabeza porque me gusta mucho una frase de un santo, doctor de la iglesia, que en el momento se me olvida su nombre, tal vez ahorita me acuerde, ¿no? Donde dice que los puestos, los grandes puestos, hablaba de puestos públicos, ¿no? Han sido tomados por la gente que hace el mal, porque la gente que hace el bien ha decidido abandonarlos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante eso porque a veces exigimos a los políticos, a la gente que está en el gobierno, exigimos que sean buenos, que sean nobles, cuando nosotros nunca apoyamos a la gente noble que quiera aspirar a eso, ¿no? Y que no, pues se va a corromper ahí. Bueno, vamos a darle entrada a gente buena, con valores bien cimentados, ¿no? Gente buena, ¿no? Yo creo que la política ahorita necesita gente buena. Los grandes puestos ocupan gente que hagan el bien, ¿no? Entonces, habrá alguien que lo haga y no estamos diciendo que todos los políticos son malos, pero a veces sí como que se trata de poner en contra no te metas en la política, no te metas en esas cosas de sociales, ¿no? De que en la colonia que queremos limpiar el parque de aquí de la esquina, no te metas en eso, hombre, que gente no, oye, todos como iglesia yo pienso que estamos llamados a dar testimonio también ahí, ¿no? Que ir a limpiar el parque, que ir a cuidar la colonia, que ir a ayudar al vecino que se le cayó el árbol encima, pues vamos a quitárselo, hombre, vamos a apoyar a la sociedad, ¿no? Porque eso vivimos en una sociedad, no podemos alejarnos de ella, ¿no? Y decir, como la doñita, que ya es un chiste, ¿no? Eso ya no creo que haya sido real, puede pasar, ¿no? Entonces cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Qué dice la clásica señora? Va a la iglesia, viene y dice, mire, yo soy muy buena, yo soy buena, no me meto con nadie, de la iglesia a la casa y de la casa, en la casa prendo mi televisión, veo la telenovela y no me meto con nadie, atiendo a mi esposo, a mis hijos, voy de la iglesia a la casa, al trabajo, si trabajo y hago lo que tengo que hacer y no me meto con nadie. Pues estás ahí nomás, no haces ni el bien ni el mal, estás ahí, eres como una sombra, como un árbol que está sembrado ahí nomás y que no da nada, ¿no? Entonces, tampoco estamos llamados a eso, ¿no? A estar ahí inertes, tiesos en la iglesia y salir y llegar a la casa igual de tiesos, ¿no? Sino también sabernos relacionar con los demás, ¿no? Ese desinterés político que es el tema, ¿no? Sí, sí, fíjate, y es algo que no únicamente saben los jóvenes, sino, pues ya lo decías, a los adultos. O sea, y es lo que más adolece en México. O sea, aquí en México hay un concepto de política muy propio. O sea, que se fue pues gestando a lo largo de la historia del mismo país. Entonces, pues ya lo decías, ¿cómo se ve la política aquí? Pues como lo peor del mundo. Y quien sube a la silla presidencial, pues ya se vuelve corrupto, ratero y no sirve para nada. O sea, sí, entonces, sí. Sí, y hay cosas que nosotros podemos hacer, no podemos culpar al gobierno por todo, ¿no? Entonces, y eso es una invitación. Yo la verdad me gusta invitar a veces a los jóvenes, a adultos por ejemplo, comité de grupos de padres de familia en la escuela que hacen, pues participen, ¿no? Para si quieres enterarte cómo están educando a tu hijo, participa con ellos, ve con los maestros, ve cómo va mi hijo, qué está pasando, cómo están los demás, quiénes están en esta clase, o sea, involúcrate en eso, ¿no? Porque la sociedad que vamos dejando pues es para nuestros hijos, para los que van detrás de nosotros, y no vamos a dejarle una sociedad descompuesta, ¿no? Entonces, una sociedad que aporte, que apoye, que participe, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces. Sí, fíjate. Entonces, todo radica en la concepción de política que hay aquí en nuestra sociedad.
O sea, que en sí sea como el repeler, pues, o sea, de decir, con política yo no me meto. O sea, ¿por qué? Porque lo ven como algo malo y que las cuestiones públicas que tú comentabas, pues, no, pues el presidente pasa está, que manda a los que tienen que hacer eso y así. Entonces, si nos vamos a la raíz de lo que es en verdad la política, nos vamos a dar cuenta de una realidad, o sea, en donde vemos, o sea, qué es lo que durante años se viene diciendo en cada inicio de elecciones políticas aquí en México. No, pues que un cambio y que ahora sí una sociedad en paz y que progrese y así. ¿Ok? O sea, entonces, ¿dónde vemos que es el principal problema del por qué no se alcanza ese verdadero cambio y ese progreso? Porque se desconoce qué es en sí política, cómo se debe de hacer política. Para empezar, si nos vamos al origen, o sea, los que podemos decir así, inventaron el concepto de política, pues son los griegos. Ojo, ahorita me estaba acordando, tú me vas a sacar de esa duda, no sé qué filósofo, si Platón o Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Son políticos. Aristóteles es un animal político. Entonces, está en nuestra naturaleza ser políticos, hacer política. Entonces, ¿pero qué es la política? Entonces, la política viene siendo buscar el bien para la polis. ¿Qué es la polis? Para el pueblo o la ciudad. Entonces, buscar el bien para todos, o sea, entonces, aquí ahorita metías la cuestión de la iglesia. Desgraciadamente, las de estas ideologías políticas que se han ido manejando en México hicieron que en cierto punto de la historia separaran a la iglesia del Estado. O sea, con las leyes de reforma de un célebre personaje histórico que se le conoce como el Benemérito de las Américas, que tiene todo menos de benemérito. No, esperaba eso, pero no lo esperaba, sí, está bien. Entonces, algo que no se puede negar para que una sociedad, o sea, tenga un verdadero progreso y pueda vivir en una paz verdadera, es la vida moral. La vida moral, o sea, es la base que nos va a ayudar a poder llevarnos en paz unos con otros. ¿Y quién es el portador de toda la cuestión moral? ¿Quién es quien lo porta? Es la iglesia. Es la iglesia. Nos vamos a otras naciones en donde hay un cierto progreso o una estabilidad social. Vamos a ver que la iglesia tiene ahí, o sea, se involucra. O sea, se involucra. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Entonces, podemos decir que el acabose, o sea, donde hubo un declive o un estancamiento, fue cuando se separó la iglesia del Estado. Entonces, y cuando se creó lo que se conoce como la educación laica. O sea, que prácticamente la educación laica hace que nada más eduquen a técnicos, a personas que sepan hacer algo, pero no que piensen. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué va a hacer? La educación moral cristiana, hacer que tú te cuestiones, es lo que decíamos en el primer punto, sí. La cuestión del cuestionamiento. ¿Por qué crees y creen, o sea, los demás, que al primero que se ataca es a la iglesia? ¿Por qué? Porque es la principal fuente que va a hacer cuestionar, o sea, los intereses de los grupos de poder
que quieren pues manipular a la sociedad. Entonces, ya para ir aterrizando, por ejemplo, a veces que me agarro con mi papá a hablar de política y así, y que le digo, no, pues, o sea, el actual presidente, siendo realistas, no va a realizar nada bueno. O sea, ¿por qué? Porque es parte de ese grupo, o sea, que nada más buscan intereses de unos cuantos, o vamos a decirlo así, es parte de una ideología que se quiere implantar aquí en México. Entonces, y me dicen, no, pero pues, o sea, si estás de acuerdo con los anteriores, no, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con, simplemente, o sea, que para mí, o sea, va a haber un buen presidente cuando no únicamente sea alguien con un verdadero sentido de política, sino cuando nosotros como sociedad sepamos, o sea, vivir también de acuerdo a esa vida política, buscando el bien de los demás. Y no únicamente convenciéndonos, o sea, con aquel de que, bueno, voy a dar cierta feriecita a cierto grupo social y ahí vamos a aplaudirle todos. ¿Por qué? Porque está ayudándonos. Es una mínima parte. Y o sea, y la ayuda material no es la única que necesita una sociedad. Muchas veces nos encasillamos a eso nada más, a la cuestión material, de que el que más ayuda materialmente ese es el mejor presidente. Y no. Pues no. O sea, la vida de una nación, de una sociedad, o sea, debe de ser íntegra, o sea, integral. Y ahora sí aterrizo esto con algo que decían, porque pues estamos en un ambiente, o sea, de iglesia. Luego hay un programa que les recomiendo de unos padres aquí de Obregón. Esta semana estaban conversando. Muy bueno. Y entró ese tema. Pues fue el día lunes, antes que se entrara la cuestión de la votación para hacer legal el aborto. Y entró ese tema y son dos, para mí son unas eminencias. El padre Verdugo, ¿no? El padre Luis Verdugo y el padre Aníbal. El padre Aníbal, sí. Entonces, ellos hablaban en la cuestión o sea, de la cuestión política, que prácticamente como cristianos pecamos de omisión. ¿En qué sentido? En el que al momento de elegir a nuestros gobernantes nos basamos en una mínima parte nada más y no vemos toda la agenda, todo lo que va a ofrecer, porque acuérdense, el partidario político no es lo que a él se le ocurre decir, y que voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, no. Atrás de él ya viene una agenda según el partido al que representa. ¿Okay? Entonces decía, o sea, muchas veces pecamos de omisión y no revisamos todo, y es culpa también de nosotros como iglesia que se estén dando esos sucesos de querer legalizar el aborto, de querer que se legalicen las uniones de personas del mismo sexo, o sea, de querer que se legalice la eutanasia y todas estas cuestiones. Y decían esto, o sea, ahorita está la cuestión del aborto, pero decían, parte de la agenda de este grupo político es legalizar las uniones de personas del mismo sexo. Y entonces decían, imagínense, llega a legalizarse y que a una pareja, ya sea de hombres o de mujeres, se les ocurra ir con un padre y decirle, padre, nos queremos casar. Aquí en México, el sacerdote va a estar obligado a casarlos. ¿Por qué? Porque el Estado está por encima de la iglesia. ¿Gracias a quién? Gracias al personaje que les decía. Desde ese entonces, el Estado está por encima de la iglesia. La iglesia en México está regida por el Estado. Entonces, y otra cosa diferente a otros países a nivel mundial, no hay oportunidad de objeción de conciencia. O sea, no puede decir, no está de acuerdo a mis valores. O sea,
como por ejemplo, ponían de ejemplo ahí a Italia. Italia es legal el aborto, pero tú puedes hacer valer tu derecho de objeción de conciencia. Y no pasa nada. Aquí no, aquí es un estado totalitarista. Entonces, no haces caso a tal ley, cometes un delito y vas a la cárcel. Entonces, imagínate, o sea, tal punto está, o sea, nuestra vida política aquí en México, o sea, es lo que les decía, quita las bases fundamentales y todo es un caos. Entonces, pues esto es lo que puedo aportar, sí, la verdad. Es que es un tema muy denso, ¿no? Muy pesado y que puede generar confusión en muchas personas, ¿no? No, y por ejemplo invito a todos ahí pues a cuestionarse esas cosas, o sea, a profundizar en todo, profundizar, o sea, no nos quedemos con esa mala costumbre del mexicano en nada más sentarnos y esperar lo que se venga. No, investiga, profundiza, prepárate. Nuestro canal lo dividimos en secciones. En una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos, santos o tradiciones de la Iglesia Católica. Tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas. Y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos.